En los albores de la Segunda Guerra Mundial, el aire de Europa se cargaba con la promesa de una contienda sin precedentes, pero también con la pesada inercia de viejas doctrinas. Desde la perspectiva británica, su imperio y la robustez de sus tanques, como el formidable Matilda II, cimentaban una confianza casi inquebrantable. Observaban, con una mezcla de desdén y curiosidad distante, el cañón antiaéreo alemán de 88 milímetros, un arma que, para ellos, no era más que un Flak, una herramienta especializada y de uso limitado, diseñada exclusivamente para rasgar los cielos. Su voz, un estampido seco y potente, se asociaba únicamente con la defensa aérea. No concebían que aquella artillería, concebida para alcanzar bombarderos a gran altura, pudiera tener otra aplicación relevante en la brutalidad de la guerra terrestre. Esta subestimación, arraigada en la rigidez doctrinal y una percepción superficial, se gestaba en los cuarteles generales aliados, mientras el Blitzkrieg alemán ya empezaba a redefinir la velocidad y ferocidad de la guerra. La idea de que una pieza antiaérea pudiera ser una amenaza existencial para sus formaciones acorazadas parecía, en aquel momento, una fantasía improbable. La filosofía de guerra británica se erigía sobre pilares de especialización, tanques de infantería con blindaje pesado para apoyar asaltos y piezas antitanque dedicadas, como el cañón de 2 libras, para combatir vehículos enemigos. Este último, aunque ofrecía una cadencia de fuego respetable, adolecía de un alcance efectivo limitado y una potencia de penetración que apenas arañaba el blindaje frontal de los tanques alemanes más ligeros. En contraste, la Wehrmacht, en su avance imparable por Europa, se veía impulsada por una necesidad pragmática de maximizar cada recurso. Los ingenieros alemanes, lejos de las categorías rígidas, habían concebido el 88 mm como una solución versátil, capaz de alternar entre proyectiles antiaéreos de alto explosivo y perforantes en cuestión de segundos. Para los aliados, esta polivalencia era un concepto ajeno, incluso innecesario. Su diseño, que permitía su montaje en diferentes plataformas, era una declaración silenciosa de una mentalidad ingenieril que buscaba la adaptabilidad por encima de la especialización estricta. La crudeza de la realidad no tardó en imponerse. En batallas como la de Arras en la primavera de 1940, la Flak comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Los tanques británicos, con su blindaje frontal antes considerado impenetrable, se encontraban de repente a merced de un enemigo invisible, una amenaza cuyo alcance y potencia de fuego superaban con creces cualquier expectativa. Un informe aliado de poscombate, parafraseado por algunos historiadores, describía la sensación de impotencia al ver cómo los proyectiles perforantes del 88 mm atravesaban el acero como si fuera papel, haciendo estallar vehículos a distancias donde los cañones de 2 libras apenas podían hacer mella. Este terror visceral se instaló en el corazón del soldado británico. La visión de sus invencibles tanques Matilda II, transformados en piras humeantes, con un estampido sordo que resonaba en el campo de batalla, generaba una desmoralización profunda. Lo que se había descartado como un arma de nicho se revelaba ahora como un depredador acorazado con una capacidad devastadora. Esta transformación en la percepción no fue ni inmediata ni sencilla de asimilar. Los comandantes aliados, aferrados a la inercia de sus propias doctrinas y la confianza en su maquinaria de guerra, tardaron en comprender la magnitud del problema que tenían ante sí. La Flak, antes objeto de cierto desdén por su supuesto uso limitado, se había transmutado en una pesadilla táctica, una solución todo en uno, que desafiaba frontalmente sus esquemas de combate y la lógica de especialización.
La versatilidad del 88 milímetros, su capacidad para ser camuflado y desplegado con astucia en posiciones inesperadas, y su potencia para crear zonas de aniquilación a distancias que escapaban a la respuesta aliada, obligó a una reevaluación urgente de la guerra acorazada. La burla inicial se trocó en confusión, luego en una profunda preocupación y finalmente en un miedo palpable que se extendía por las líneas aliadas. La historia comenzaba a escribir un capítulo en el que la adaptabilidad y el diseño inteligente demostraban ser contra todo pronóstico más decisivos que el orgullo doctrinal o la especialización rígida de un arsenal. Pero el campo de batalla guardaba otra lección. Mientras la confianza británica se cimentaba en la especialización de sus blindados y la negación de otras amenazas, en Alemania, la génesis del cañón de 88 milímetros respondía a una necesidad muy diferente y acuciante: la defensa aérea. No fue concebido como un destructor de tanques, sino como un guardián de los cielos, una barrera contra la creciente amenaza de los bombarderos enemigos. En los años 30, con la sombra de un conflicto aéreo cerniéndose sobre Europa, la Luftwaffe requería una artillería potente y de largo alcance capaz de alcanzar aeronaves a gran altitud. Así nació el Acht-Acht, un arma diseñada con una precisión y robustez impresionantes, destinada a rasgar la formación de cualquier escuadrón que osara penetrar el espacio aéreo alemán. Su diseño inicial, el Flak 18, y sus posteriores evoluciones como el Flak 36 y Flak 37, encarnaban la vanguardia de la ingeniería de artillería antiaérea de su tiempo. Los aliados, sin embargo, veían en este formidable cañón poco más que una pieza de defensa pasiva, un mero Flak, cuya utilidad se limitaba estrictamente a la verticalidad de su misión. Esta percepción, arraigada en la rigidez doctrinal, se convertiría en una de las ironías más costosas y sangrientas de la guerra. Desde la mesa de diseño, los ingenieros alemanes habían dotado al 88 mm de características excepcionales. Su cañón largo, de ánima lisa para las primeras versiones y estriada para las anticarro posteriores, fue diseñado para una alta velocidad de salida y una trayectoria plana, esenciales para interceptar objetivos en movimiento rápido a grandes distancias. La robustez de su cureña, diseñada para absorber el formidable retroceso de un proyectil de alto calibre, y su versátil plataforma de montaje, que permitía un giro completo de 360 grados y una elevación considerable, eran testimonio de una ingeniería que buscaba la máxima eficacia. Aunque su doctrina inicial lo confinaba a la función antiaérea, estas cualidades intrínsecas, su potencia, su precisión y su adaptabilidad estructural, sembraban la semilla de un potencial mucho mayor. ¿Podría una herramienta tan especializada albergar en su esencia una capacidad tan polivalente que sus propios creadores aún no habían explotado plenamente, o que sus adversarios jamás sospecharían? Los aliados, absortos en sus propias categorías de armamento, subestimaron la profundidad de esta ingeniería, incapaces de ver más allá de la etiqueta de Flak y de la aparente unidimensionalidad de su propósito. La filosofía de producción detrás del 88 Miro, aunque priorizaba la calidad y la precisión, ya revelaba un pragmatismo ingenieril que buscaba maximizar el valor de cada diseño. Su fabricación, meticulosa y con materiales de alta calidad, reflejaba la exigencia de una ingeniería precisa, un enfoque que, si bien contrastaba con la futura necesidad de una producción masiva simplificada, como la que daría origen a la MG-42 frente a la MG-34, ya se manifestaba en la multifuncionalidad intrínseca del 88 mm como una forma de optimización. Su proyectil,
impulsado a velocidades que podían superar los 800 metros por segundo, no solo era letal para aeronaves. Poseía una energía cinética capaz de perforar blindajes de hasta 80-100 milímetros de acero a distancias tácticas, una capacidad que excedía con creces cualquier cañón antitanque aliado de la época. Esta potencia, inicialmente un efecto secundario de su diseño antiaéreo, fue la promesa no leída que los aliados, anclados en su percepción superficial, estaban a punto de descubrir con un coste devastador. La ironía era que la solución a su problema ya existía, pero la habían descartado por no encajar en sus esquemas. La confianza británica se asentaba en la especialización de sus blindados, una fe inquebrantable en la solidez de sus doctrinas y la negación de otras amenazas. En los cuarteles generales aliados, el cañón antiaéreo alemán de 88 milímetros, el Flak, era objeto de un desdén casi académico, una pieza de artillería concebida únicamente para rasgar los cielos, para abatir bombarderos a gran altura. Su propósito, a juicio de los expertos británicos, era unidimensional y su utilidad en el brutal combate terrestre prácticamente nula. Sin embargo, en la Alemania en guerra, la génesis de este cañón respondía a una necesidad pragmática que trascendía las etiquetas rígidas. No había nacido como un destructor de tanques, sino como un guardián aéreo, una barrera potente contra la creciente amenaza de los escuadrones enemigos. La ironía, aún no desvelada, era que la misma ingeniería que le otorgaba su eficacia antiaérea le confería un potencial devastador en tierra, una capacidad que sus adversarios estaban a punto de descubrir con un coste inimaginable. Desde la mesa de diseño, los ingenieros alemanes habían dotado al 88 mm de características excepcionales, cimentadas en la búsqueda de la máxima eficacia para su misión original. Su cañón, de considerable longitud, fue concebido para una alta velocidad de salida y una trayectoria notablemente plana, cualidades esenciales para interceptar objetivos en movimiento rápido a grandes distancias en el aire. La robustez de su cureña, diseñada para absorber el formidable retroceso de un proyectil de alto calibre, y su versátil plataforma de montaje, que permitía un giro completo de 360 grados y una elevación considerable, eran testimonio de una ingeniería que no escatimaba en recursos para garantizar el éxito. Aunque su doctrina inicial lo confinaba estrictamente a la función antiaérea, estas cualidades intrínsecas, su potencia, su precisión y su adaptabilidad estructural, sembraban la semilla de un potencial mucho mayor. Era una promesa no leída, una capacidad latente que los aliados, anclados en su percepción superficial, estaban a punto de descubrir con una brutalidad inesperada. La filosofía de producción detrás del 88 Himero, aunque priorizaba la calidad y la precisión en un primer momento, ya revelaba un pragmatismo ingenieril que buscaba maximizar el valor de cada diseño. Su fabricación, meticulosa y con materiales de alta calidad, reflejaba la exigencia de una ingeniería precisa. Su proyectil, impulsado a velocidades que podían superar los 800 metros por segundo, no solo era letal para aeronaves, poseía una energía cinética capaz de perforar blindajes de hasta 80-100 milímetros de acero a distancias tácticas, una capacidad que excedía con creces cualquier cañón antitanque aliado de la época. Mientras tanto, en los frentes de Francia, la Blitzkrieg alemana avanzaba con una velocidad y ferocidad sin precedentes, desdibujando las líneas de combate y redefiniendo la guerra. Los británicos, con sus formidables tanques Matilda II, se sentían protegidos por un blindaje que consideraban impenetrable, confiados en que su especialización les garantizaba la superioridad. No sospechaban que la solución a su futuro problema ya existía.
pero la habían descartado por no encajar en sus esquemas. La crudeza de la realidad, sin embargo, no tardaría en imponerse. A medida que las puntas de lanza acorazadas de la Wehrmacht profundizaban en territorio enemigo, encontraban resistencia no solo de infantería, sino también de formaciones blindadas aliadas. Los cañones antitanque alemanes de menor calibre, aunque efectivos contra vehículos ligeros, a menudo se revelaban insuficientes frente a la robustez de tanques como el Matilda II, cuya coraza frontal era una auténtica fortaleza. En este escenario de avance rápido y escasez de recursos especializados, la necesidad, madre de toda invención, forzó a los comandantes alemanes a mirar más allá de la doctrina establecida. ¿Qué arma potente tenían disponible, con la capacidad de penetración necesaria y una relativa movilidad? La respuesta, irónicamente, yacía en las mismas piezas de artillería antiaérea, los Flak de 88 milímetros, que hasta entonces habían sido meros guardianes de los cielos. La improvisación táctica estaba a punto de reescribir las reglas de la guerra acorazada. En la primavera de 1940, en los campos que rodeaban Arras, las unidades británicas avanzaban con una confianza que pronto se revelaría trágicamente infundada. Sus tanques Matilda II, imponentes y pesados, se movían con una cadencia mecánica, sus orugas marcando el ritmo de un avance que parecía imparable. Pero en el paisaje aparentemente tranquilo, ocultas con maestría entre setos, en el borde de los bosques o semienterradas en depresiones del terreno, esperaban las siluetas bajas de los cañones de 88 milímetros. Los equipos alemanes, instruidos para una defensa antiaérea rápida, adaptaron sus habilidades al nuevo escenario terrestre. Los comandantes, conscientes de la urgencia, dieron órdenes concisas: fuego concentrado, máxima cadencia, apuntar al centro de masa. El aire vibraba con la expectación. El silencio previo a la tormenta era casi palpable. La distancia se acortaba, y el crujido de la tierra bajo las orugas británicas se hacía cada vez más audible, un presagio sordo de lo que estaba por venir. De repente, el silencio fue quebrado por un estampido seco y brutal, el crack inconfundible del 88 milímetros al disparar. Un proyectil perforante, lanzado con una velocidad asombrosa, impactó de lleno en el blindaje frontal de un Matilda II. La coraza, antes invulnerable, se abrió como una lata, expulsando fuego y fragmentos metálicos incandescentes. Un segundo, luego un tercero, y los tanques británicos, que habían avanzado con la arrogancia de su acero, comenzaron a detenerse, humeantes, algunos ardiendo violentamente. La incredulidad se apoderó de los soldados británicos. ¿Qué clase de cañón antitanque podía infligir tal daño a esas distancias, más allá del alcance efectivo de sus propios 2 libras? Aquella Flak que habían desdeñado, aquella pieza de artillería pensada para los cielos, se revelaba ahora como un depredador terrestre de una eficacia devastadora. La burla inicial se trocó en confusión, luego en una profunda preocupación y finalmente en un miedo palpable que se extendía por las líneas aliadas. La realidad había llegado al campo de batalla con la furia de un proyectil de 88 milímetros. El estampido seco y brutal de cada disparo del 88 se convirtió en una señal de muerte ineludible. Un crack desgarrador que anunciaba una perforación letal a distancias insospechadas. No era el ruido familiar de la artillería antitanque aliada. Un thump más sordo y cercano que al menos ofrecía la posibilidad de un contraataque. Este era un sonido que resonaba con una potencia ajena, una sentencia de muerte que llegaba de la nada.
Los soldados británicos, resguardados tras el supuesto invencible blindaje de sus Matilda II, se vieron de repente expuestos a una nueva clase de terror. Observaban con impotencia y un nudo en el estómago cómo los proyectiles alemanes, lanzados desde una distancia que hasta entonces habían considerado segura e impenetrable, impactaban con una fuerza demoledora. La explosión interna, el resplandor anaranjado y el denso humo negro que brotaban de sus vehículos blindados, transformados en piras humeantes, se grabaron a fuego en su memoria, un testimonio mudo de una vulnerabilidad insospechada. La confianza se desvanecía con cada impacto, dejando un vacío de pánico y confusión. ¿Cómo era posible que sus tanques, diseñados para resistir cualquier amenaza conocida, cayeran tan fácilmente ante un enemigo invisible y distante? La confusión inicial pronto dio paso a una verdad aterradora. Sus propios cañones antitanque de 2 libras, aunque capaces de una cadencia de fuego respetable, apenas lograban arañar el blindaje frontal de los tanques alemanes más ligeros y resultaban completamente ineficaces contra los temibles 88 mm, mientras que un proyectil de 2 libras a duras penas arañaba la superficie a distancias efectivas limitadas. El 88 mm desgarraba el acero como si fuera papel, con una energía capaz de penetrar blindajes de hasta 80-100 milímetros a varios cientos de metros. Esta abismal diferencia se traducía en el campo de batalla en una aniquilación unilateral. Un informe aliado de poscombate, parafraseado por algunos historiadores, describiría la sensación de impotencia al ver cómo el acero, antes un símbolo de seguridad, se convertía en una trampa mortal. Los fragmentos incandescentes volaban por el interior del tanque, hiriendo y matando a la tripulación en un infierno de metal fundido y explosiones secundarias. Cada disparo enemigo no era solo un ataque, sino una lección brutal sobre la inutilidad de su propia defensa. El miedo se instaló profundamente en el corazón de los soldados. Aquella flak que habían desdeñado, aquella pieza de artillería pensada para los cielos, se revelaba ahora como un depredador terrestre de una eficacia devastadora. La burla inicial se trocó en confusión, luego en una profunda preocupación y finalmente en un miedo palpable que se extendía por las líneas aliadas. La visión de sus invencibles tanques Matilda II, transformados en piras humeantes, con el mismo crack sordo que resonaba una y otra vez en el campo de batalla, generaba una desmoralización profunda. Los soldados, que habían confiado ciegamente en la superioridad de su blindaje, se encontraron de repente en un juego de gato y ratón, donde ellos eran la presa. Cada arbusto, cada montículo, cada sombra podía ocultar un 88 mm esperando su momento, proyectando una sombra de terror que se extendía mucho más allá del alcance de sus proyectiles. La guerra, tal como la conocían, había cambiado, y con ella su percepción de seguridad y vulnerabilidad. El miedo, que ya se había incrustado en el corazón del soldado, se intensificaba con cada ráfaga de fuego. El cañón de 88 milímetros no solo impactaba con una fuerza demoledora, sino que lo hacía con una cadencia que mantenía una presión constante sobre las formaciones aliadas. Mientras los equipos británicos luchaban por identificar la fuente del ataque y posicionar sus cañones de 2 libras, a menudo con un alcance ineficaz o nula capacidad de penetración a esas distancias, el crack seco y brutal del flak resonaba una y otra vez. La realidad era que, aunque el cañón de 2 libras pudiera disparar a un ritmo respetable en teoría, su baja probabilidad de impacto letal a distancia significativa significaba que su cadencia de fuego efectiva en combate era drásticamente inferior.
Era una lucha desigual, donde cada proyectil alemán contaba, mientras que la mayoría de los disparos aliados se perdían en la vasta ineficacia de la distancia y el blindaje. La máquina de guerra alemana no solo ofrecía potencia, sino una persistencia letal que desarticulaba cualquier intento de respuesta coordinada, sumiendo a los tanques aliados en un ciclo de impacto y desmoralización constante. Este ritmo implacable del 88 era un estampido seco y potente que se repetía con una regularidad inquietante, forjaba un nuevo tipo de terror psicológico. No era el ataque esporádico de un cañón antitanque tradicional, sino una serie continua de golpes devastadores que transformaban el campo de batalla en una zona de aniquilación. La velocidad con la que los equipos alemanes recargaban y volvían a apuntar al siguiente objetivo, fruto de un entrenamiento riguroso y un diseño eficiente, significaba que apenas había un respiro entre un impacto y el siguiente. Para los artilleros británicos, la tarea de contraatacar se convertía en un ejercicio de futilidad. Sus proyectiles rebotaban o dejaban meras abolladuras, mientras que el 88 con su munición perforante de alta velocidad, no necesitaba más que 1 o 2 disparos bien colocados para neutralizar un carro de combate. Esta diferencia en la eficacia por disparo, sumada a una cadencia de combate superior, creaba una ventaja asimétrica que parecía insuperable en aquellos primeros años de la contienda. Pero, ¿cómo lograba el 88 no mantener esta cadencia de fuego devastadora con un calibre tan grande? La respuesta residía en la meticulosa ingeniería alemana. El diseño de su recámara, robusto pero eficiente, permitía una apertura y cierre rápidos, facilitando la extracción del casquillo vacío y la carga de un nuevo proyectil con una agilidad sorprendente para un arma de su tamaño. El sistema de retroceso, con su amortiguación hidráulica y resortes, absorbía la formidable energía del disparo, permitiendo que el cañón volviera a su posición de disparo rápidamente sin requerir ajustes manuales excesivos. Además, la munición, diseñada para ser manejada con relativa facilidad por equipos de artillería bien entrenados, contribuía a esta velocidad operativa. No era sólo la potencia bruta del proyectil, sino la fluidez con la que el cañón podía disparar, recargar y volver a apuntar, lo que lo convertía en una amenaza tan formidable. Era un testimonio de cómo un diseño inteligente, pensado para la eficiencia, podía redefinir la letalidad en el campo de batalla. La combinación de una potencia de fuego abrumadora y una cadencia de combate sostenida muy superior a la capacidad de respuesta efectiva de los cañones antitanque aliados de la época, convirtió al 88 en un arma de terror absoluto. Un solo cañón podía sembrar la destrucción en una formación blindada, y un puñado de ellos podía detener un avance completo, transformando la confianza en caos y el acero en chatarra humeante. Los informes aliados destacaban una y otra vez esta capacidad de saturación de fuego, esta habilidad para mantener una presión constante que no dejaba tiempo para recuperarse o reorganizarse, una cualidad que redefinía las expectativas sobre la artillería pesada. La ironía de un arma antiaérea dictando el ritmo de la guerra terrestre, desmantelando la doctrina enemiga con cada proyectil, era innegable y profundamente humillante para quienes la habían subestimado. Se había convertido en el centro de una tormenta táctica que nadie había previsto. Pero, ¿cómo logró este diseño, inicialmente concebido para los cielos, una versatilidad y una eficacia tan letal en la tierra, rebasando con creces las capacidades de sus propios artilleros aliados? El pánico que el cañón de 88 sembraba en las líneas aliadas era innegable, pero la verdadera revelación residía en la brillantez de su ingeniería,
una lección brutal sobre la adaptabilidad. Cómo una pieza de artillería concebida para los cielos se transformó en un depredador terrestre tan letal y persistente. Desde la mesa de diseño, los ingenieros alemanes habían priorizado la robustez y la funcionalidad, no la especialización estricta. El corazón de su eficacia radicaba en un mecanismo de cierre de corredera horizontal, un diseño que, aunque no era por rodillos, como otras innovaciones alemanas en armamento ligero, ofrecía una acción semiautomática notablemente eficiente. Este sistema permitía una expulsión rápida del casquillo y una recarga fluida, elementos cruciales para mantener una cadencia de fuego sostenida en combate. La masa del proyectil, que podía superar los 9 kilogramos para las municiones antitanque, era impulsada a velocidades superiores a los 800 metros por segundo. Esta energía cinética, capaz de perforar hasta 80-100 milímetros de blindaje a distancias tácticas, era el resultado de un cañón largo y una recámara diseñada para manejar presiones extremas. Una proeza de la metalurgia y la mecánica que los aliados tardarían en emular. La capacidad del 88 mm para mantener un ritmo implacable de disparos no se debía solo a su potencia, sino a la sinergia de su diseño integral. Su sistema de retroceso, una combinación de amortiguadores hidráulicos y muelles, absorbía el formidable impacto del disparo, una liberación de energía controlada que permitía que el cañón regresara a su posición de tiro en cuestión de segundos. Esta recuperación casi instantánea era vital para la precisión y la rapidez de los disparos sucesivos, minimizando el tiempo entre objetivos. La cureña, robusta y versátil, no solo proporcionaba una plataforma estable para un arma de este calibre, sino que permitía un giro completo de 360 grados y una elevación significativa, confiriéndole una adaptabilidad táctica excepcional en cualquier terreno. Un equipo bien entrenado podía, en condiciones óptimas y con una logística de munición eficiente, lograr una cadencia de fuego de hasta 15-20 disparos por minuto, una cifra asombrosa para un cañón de este tamaño y potencia en el fragor del combate. Esta combinación de potencia de fuego, estabilidad, velocidad operativa y adaptabilidad era lo que realmente desarmaba a los tanques aliados que se enfrentaban a una tormenta de acero ininterrumpida. Mientras el 88 mm destacaba por su robustez y potencia sostenida, la filosofía ingenieril alemana se extendía a otras armas, buscando siempre la máxima eficiencia en el combate. Por ejemplo, en el ámbito de las ametralladoras se desarrollaron soluciones para el fuego continuado, como los mecanismos de acerrojamiento por rodillos para una cadencia de fuego extrema y, crucialmente, los cañones de cambio rápido. Esta última innovación, presente en armas como la MG-42, permitía reemplazar un cañón sobrecalentado por uno frío en pocos segundos tras entrenamiento, asegurando una presión de fuego casi ininterrumpida, de aproximadamente 1.200-1.500 disparos por minuto. Este enfoque modular y pragmático, la búsqueda de la continuidad operativa bajo el fuego, era un sello distintivo del ingenio alemán. Aunque el 88 mm no poseía un cañón de cambio rápido en el mismo sentido, su diseño para la durabilidad y la facilidad de mantenimiento en el campo, junto con la estandarización de componentes, reflejaba la misma mentalidad que buscaba maximizar el tiempo de actividad y la letalidad de cada sistema de armas. El ACT, en esencia, era una maravilla de la ingeniería de su tiempo, no por una característica única, sino por la integración inteligente y pragmática de múltiples elementos de diseño, desde la calidad del acero de su ánima, capaz de soportar las tensiones de miles de disparos de alta velocidad,
hasta la ergonomía de su sistema de carga. Cada detalle estaba pensado para la eficiencia en un conflicto prolongado. Su diseño permitía una relativa facilidad de mantenimiento en campaña, crucial para la logística de una fuerza que avanzaba rápidamente, lejos de los talleres especializados. La estandarización de sus proyectiles, capaces de alternar entre tipos antiaéreos, de alto explosivo y perforantes con rapidez, era un testimonio de su versatilidad inherente. Esta capacidad de adaptarse a múltiples roles con solo cambiar la munición, sin necesidad de ajustes complejos en el arma, lo convertía en una pesadilla táctica y logística para los aliados, que dependían de armas especializadas para cada función. La comprensión de esta ingeniería superior y multifuncional se convirtió en una lección brutal para los aliados, cuyo orgullo doctrinal les había impedido ver más allá de la etiqueta de flak y de la aparente unidimensionalidad de su propósito original. Los primeros encuentros, teñidos de la incredulidad inicial, se transformaron rápidamente en una urgente necesidad de comprensión y adaptación en los cuarteles generales aliados. Lo que antes figuraba en los informes de inteligencia como un mero flak, una pieza de artillería especializada para la defensa aérea, ahora se erigía como una amenaza prioritaria. El eje de una reevaluación táctica forzada por la cruda realidad del campo de batalla. Los comandantes, acostumbrados a un combate acorazado más predecible y a la superioridad de su blindaje, se vieron de repente en la posición de tener que idear soluciones improvisadas frente a un enemigo invisible y devastador. ¿Cómo se podía neutralizar un arma que superaba en alcance y potencia a casi todo su arsenal antitanque? Los primeros intentos se centraron en tácticas evasivas y en la identificación temprana de las posiciones del 88 mm, a menudo a un coste humano y material inaceptable. La inercia doctrinal, arraigada en años de planificación, comenzaba a ceder ante la presión de la supervivencia en el frente. La sorpresa inicial del impacto del 88 mm dio paso a un análisis forense de su capacidad. Los ingenieros aliados, al examinar los restos de los tanques destruidos y ocasionalmente alguna pieza capturada, comenzaron a desentrañar el secreto de su devastadora eficacia. Descubrieron que el proyectil perforante del 88 mm, lanzado a una velocidad inicial que podía superar los 800 metros por segundo, poseía una energía cinética capaz de atravesar blindajes de hasta 80-100 milímetros a distancias tácticas considerables. Esta cifra contrastaba brutalmente con la capacidad del cañón británico de 2 libras, que con suerte penetraba entre 50 y 60 milímetros de acero a distancias mucho más cortas y que, en la práctica, resultaba casi inútil frente a los 88 mm. La diferencia no era meramente incremental, era abismal, una brecha generacional en la tecnología antitanque que los aliados no habían anticipado. El crack del 88 no solo destruía acero, sino también la confianza en su propia superioridad tecnológica. Para el soldado en el frente, el miedo al 88 mm se tradujo en una necesidad urgente de nuevas tácticas. Los avances blindados, que antes se realizaban con cierta audacia, ahora exigían una cautela extrema. La infantería se convirtió en los ojos y oídos de los tanques, buscando cualquier señal de camuflaje o movimiento que pudiera delatar la posición de un flak terrestre. Los comandantes comenzaron a enfatizar el uso de humo para cegar a los artilleros alemanes, o la necesidad de flanquear las posiciones enemigas, un riesgo mayor que el ataque frontal. Se idearon maniobras de disparar y moverse para evitar ser blancos estáticos, y se coordinaban ataques de mortero para intentar suprimir los nidos de 88 milímetros. Sin embargo, cada movimiento era una apuesta.
cada avance una danza con la muerte, ya que el crack seco y potente podía surgir de cualquier parte, sembrando el pánico y la desorganización, transformando de nuevo la confianza en caos. Un comandante de tanque británico, el capitán Davis, en las arenas del norte de África, recordaría la tensión de aquellas órdenes. Con su Matilda II bajo el sol abrasador, la radio crepitaba con informes fragmentados sobre flak en el horizonte. Cortina de humo al frente, equipos de morteros, fuego de supresión en el flanco derecho. Ahora, gritó, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. Tenemos una ventana de 90 segundos. Avancen a toda velocidad. No podemos darles tiempo para apuntar al segundo tanque. La maniobra era un acto de desesperación calculado, una carrera contra el tiempo y la puntería alemana. La esperanza era que el humo y el fuego de mortero desorientaran a los artilleros del 88 mm el tiempo suficiente para que los blindados pudieran cruzar una zona de peligro conocida. Cada segundo era crucial, cada decisión pesaba toneladas de acero y vidas humanas, mientras el espectro del crack del 88 planeaba sobre cada oruga. Desde la perspectiva alemana, la adopción del 88 mm para roles antitanque no fue un milagro táctico, sino la culminación de una filosofía ingenieril, pragmática y adaptable. Mientras los aliados se aferraban a la especialización, los ingenieros alemanes habían diseñado el 88 mm con una robustez y una versatilidad intrínsecas que permitían su adaptación. Su fabricación, aunque inicialmente más costosa y lenta que la de armas más simples, era eficiente para un calibre tan grande. La habilidad para alternar entre proyectiles antiaéreos de alto explosivo y perforantes en cuestión de segundos, sin necesidad de ajustes complejos en el arma, era una proeza. Los equipos de artillería, entrenados con una disciplina férrea para operar bajo presión, podían reconfigurar el cañón para su rol terrestre con una eficiencia asombrosa, lo que contribuía a su letalidad en el frente. No era solo el arma, sino el sistema completo de producción, entrenamiento y doctrina flexible, lo que maximizaba su impacto. La lección del 88 mm resonó profundamente en los talleres y oficinas de diseño aliados. La necesidad de un cañón antitanque de mayor calibre y potencia se hizo innegable. Los ingenieros británicos, en particular, se embarcaron en una carrera contrarreloj para desarrollar armas que pudieran igualar o superar la amenaza. El cañón de 6 libras, una mejora significativa sobre el 2 libras, comenzó a desplegarse, pero incluso este, con su capacidad de perforación de blindaje de unos 70-80 milímetros a distancias tácticas, a menudo se quedaba corto frente a las versiones mejoradas del 88 mm y los nuevos blindajes alemanes. La verdadera respuesta llegaría más tarde con el desarrollo de cañones como el formidable 17-pounder, un arma que finalmente ofrecería la potencia de fuego necesaria para enfrentarse a los tanques pesados alemanes y sus 88 mm con una posibilidad real de éxito. La ironía era que la solución aliada se gestaba, en parte, imitando la filosofía de diseño que inicialmente habían desdeñado. La génesis del 88 mm, si bien no buscaba la producción masiva a ultranza como otras armas alemanas más tardías, sí encarnaba un pragmatismo ingenieril que valoraba la robustez y la adaptabilidad. Su fabricación, aunque meticulosa y exigente en materiales de calidad, no era intrínsecamente compleja en su concepto. En lugar de desarrollar múltiples armas especializadas para cada función, los ingenieros optaron por un diseño fundamentalmente sólido que permitiera una versatilidad de roles. Esta filosofía de diseño, que contrastaba con la de la MG-34, una ametralladora de excelente manufactura pero más compleja de producir,
ya anticipaba la necesidad de maximizar el valor de cada pieza de artillería. El 88 mm, por ejemplo, podía fabricarse con aproximadamente la mitad del tiempo que un cañón antitanque de calibre similar, pero de menor versatilidad, y a un coste que, aunque significativo, era eficiente para su potencia y adaptabilidad. En el orden de unos pocos cientos de Reichsmarks por unidad. Esta optimización inherente, aunque no una producción masiva simplificada, sentó las bases para su impacto. Esta robustez se traducía directamente en ventajas de mantenimiento en el campo. El 88 mm estaba diseñado con componentes duraderos y un sistema relativamente sencillo de desmontaje y montaje para su calibre. Los equipos de artillería, con el entrenamiento adecuado, podían realizar reparaciones básicas y el reemplazo de piezas desgastadas con una eficacia notable, minimizando el tiempo de inactividad, un factor crítico en la vorágine de la guerra. A diferencia de sistemas más delicados, el Acht-Acht era un caballo de batalla, concebido para soportar los rigores de una campaña prolongada en condiciones adversas, desde los frentes congelados del este hasta el abrasador desierto africano. Esta fiabilidad operativa era un factor decisivo en la capacidad alemana para mantener la presión en el frente, asegurando que un cañón dañado pudiera volver a la acción con celeridad, un testimonio silencioso de una ingeniería que priorizaba la resistencia y la continuidad del fuego. La inherente multifuncionalidad del 88 mm también representaba una ventaja logística y de producción, al tener una plataforma base capaz de disparar munición antiaérea de alto explosivo y perforante. Con solo un cambio de proyectil, se reducía la necesidad de fabricar y transportar una diversidad excesiva de cañones y sus respectivas piezas de repuesto. Aunque la munición era específica para cada rol, la estandarización del cañón en sí simplificaba las cadenas de suministro y la formación del personal. Esta capacidad de doble uso permitía a las unidades desplegadas adaptarse rápidamente a las amenazas cambiantes, transformando una batería antiaérea en una formidable defensa antitanque en cuestión de minutos, una flexibilidad que los aliados, con sus doctrinas de especialización, solo podían soñar en los primeros años del conflicto. Era una prueba de cómo la previsión ingenieril podía superar las limitaciones impuestas por la doctrina. En última instancia, la combinación de una ingeniería robusta, facilidad de mantenimiento en campaña y una versatilidad intrínseca que simplificaba la logística, confirió al 88 mm una ventaja estratégica decisiva. No solo era un arma potente, sino un sistema eficiente que maximizaba el retorno de la inversión en tiempo de producción y recursos humanos. La ironía era doble. Un arma diseñada para un propósito específico demostró ser adaptable a un rol completamente diferente con una eficacia devastadora. Y esa misma adaptabilidad, subestimada por sus adversarios, se convirtió en una de sus mayores fortalezas operativas. Los aliados tardarían en comprender que la verdadera superioridad no residía solo en la potencia bruta, sino en la inteligencia del diseño que permitía la continuidad del combate y la flexibilidad táctica bajo cualquier circunstancia, un crack que resonaba no solo en el campo de batalla, sino en las mesas de diseño y en los planes de suministro. El crack del 88 milímetros, que había resonado primero como un eco de burla en los cuarteles aliados, se había transformado para los comandantes en el frente en una sentencia de muerte ineludible. La ironía de un arma antiaérea dictando el ritmo de la guerra terrestre, desmantelando la doctrina enemiga con cada proyectil, era innegable y profundamente humillante.
Lo que comenzó como un desdén por una pieza de artillería supuestamente especializada, se había convertido en el eje de una reevaluación táctica forzada por la cruda realidad del campo de batalla. Los generales, acostumbrados a un combate acorazado más predecible y a la superioridad de su blindaje, se vieron de repente en la posición de tener que idear soluciones improvisadas frente a un enemigo invisible y devastador. ¿Cómo se podía neutralizar un arma que superaba en alcance y potencia a casi todo su arsenal antitanque, capaz de perforar con la misma facilidad un Matilda II que un camión de suministros? La inercia doctrinal, arraigada en años de planificación, comenzaba a ceder ante la presión de la supervivencia en el frente. Los primeros encuentros, teñidos de la incredulidad inicial, se transformaron rápidamente en una urgente necesidad de comprensión y adaptación en los cuarteles generales aliados. La sorpresa inicial del impacto del 88 mm dio paso a un análisis forense de su capacidad. Los ingenieros aliados, al examinar los restos de los tanques destruidos y ocasionalmente alguna pieza capturada, comenzaron a desentrañar el secreto de su devastadora eficacia. El proyectil perforante del 88 mm, lanzado a una velocidad inicial que podía superar los 800 metros por segundo, poseía una energía cinética capaz de atravesar blindajes de hasta 80-100 milímetros a distancias tácticas considerables. Esta cifra contrastaba brutalmente con la capacidad del cañón británico de 2 libras, que con suerte penetraba entre 50 y 60 milímetros de acero a distancias mucho más cortas y que, en la práctica, resultaba casi inútil frente a los 88 mm. El crack del 88 no solo destruía acero, sino también la confianza en su propia superioridad tecnológica. Para el soldado en el frente, el miedo al 88 mm se tradujo en una necesidad urgente de nuevas tácticas. Los avances blindados, que antes se realizaban con cierta audacia, ahora exigían una cautela extrema. La infantería se convirtió en los ojos y oídos de los tanques, buscando cualquier señal de camuflaje o movimiento que pudiera delatar la posición de un flak terrestre. Los comandantes comenzaron a enfatizar el uso de humo para cegar a los artilleros alemanes, o la necesidad de flanquear las posiciones enemigas, un riesgo mayor que el ataque frontal. Se idearon maniobras de disparar y moverse para evitar ser blancos estáticos, y se coordinaban ataques de mortero para intentar suprimir los nidos de 88 mm. Sin embargo, cada movimiento era una apuesta, cada avance una danza con la muerte, ya que el estampido seco y potente podía surgir de cualquier parte, sembrando el pánico y la desorganización, transformando de nuevo la confianza en caos. Un comandante de tanque británico, el capitán Davis, en las arenas del norte de África, recordaría la tensión de aquellas órdenes. Con su Matilda II bajo el sol abrasador, la radio crepitaba con informes fragmentados sobre flak en el horizonte. Cortina de humo al frente, equipos de morteros, fuego de supresión en el flanco derecho. «Ahora», gritó, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. «Tenemos una ventana de 90 segundos. Avancen a toda velocidad. No podemos darles tiempo para apuntar al segundo tanque». La maniobra era un acto de desesperación calculado, una carrera contra el tiempo y la puntería alemana. Un equipo de 88 mm camuflado podía abrir fuego y lanzar sus primeros 2 o 3 proyectiles perforantes en apenas 30 segundos, cada uno con una probabilidad de impacto letal muy superior a la respuesta aliada. La esperanza era que el humo y el fuego de mortero desorientaran a los artilleros del 88 mm el tiempo suficiente para que los blindados pudieran cruzar una zona de peligro conocida. Cada segundo era crucial. Cada decisión pesaba toneladas de acero y vidas humanas.
mientras el espectro del crack del 88 planeaba sobre cada oruga. La adopción de estas tácticas de brazos combinados no fue una elección, sino una imposición de la brutal eficacia del 88 mm. Los comandantes aliados se vieron obligados a desarrollar una mentalidad más flexible y coordinada, integrando la infantería, la artillería y los tanques de formas que antes no se habían considerado esenciales. Un informe aliado de poscombate, parafraseado por algunos historiadores, concluía: el 88 mm ya no es un arma antiaérea ocasionalmente adaptada, sino el principal cañón antitanque enemigo y debe ser tratado como tal, con prioridad máxima en su neutralización mediante tácticas combinadas y fuego de supresión. Esta declaración marcó un cambio fundamental en la percepción y la doctrina. Reconociendo la necesidad de una reestructuración completa para enfrentar una amenaza que había redefinido las reglas del combate acorazado. La humildad en la derrota comenzaba a forjar la inteligencia táctica necesaria para el futuro. Desde la perspectiva alemana, la adopción del 88 mm para roles antitanque no fue un milagro táctico, sino la culminación de una filosofía ingenieril pragmática y adaptable. Mientras los aliados se aferraban a la especialización, los ingenieros alemanes habían diseñado el 88 mm con una robustez y una versatilidad intrínsecas que permitían su adaptación. Su fabricación, aunque inicialmente más costosa y lenta que la de armas más simples, era eficiente para un calibre tan grande. La habilidad para alternar entre proyectiles antiaéreos de alto explosivo y perforantes en cuestión de segundos, sin necesidad de ajustes complejos en el arma, era una proeza. Los equipos de artillería, entrenados con una disciplina férrea para operar bajo presión, podían reconfigurar el cañón para su rol terrestre con una eficiencia asombrosa, lo que contribuía a su letalidad en el frente. No era solo el arma, sino el sistema completo de producción, entrenamiento y doctrina flexible lo que maximizaba su impacto, una lección que los aliados empezaban a aprender a un coste terrible. La transformación en la percepción aliada no fue ni inmediata ni sencilla de asimilar. Lo que comenzó como un desdén por una pieza de artillería supuestamente especializada, el flak de 88 milímetros, se había convertido para los comandantes en el frente en una sentencia de muerte ineludible. En batallas como la de Arras, la cruda realidad se impuso con la furia de un proyectil de alta velocidad. Los tanques británicos, con su blindaje frontal antes considerado impenetrable, se encontraban de repente a merced de un enemigo invisible, una amenaza cuyo alcance y potencia de fuego superaban con creces cualquier expectativa. El estampido seco y brutal de cada disparo del 88 se convirtió en una señal de muerte ineludible, un crack desgarrador, que anunciaba una perforación letal a distancias insospechadas. La burla inicial se trocó en confusión, luego en una profunda preocupación y finalmente en un miedo palpable que se extendía por las líneas aliadas. La visión de sus invencibles tanques Matilda II, transformados en piras humeantes, con el mismo sonido sordo que resonaba una y otra vez en el campo de batalla, generaba una desmoralización profunda. La confusión inicial pronto dio paso a una verdad aterradora, revelada en los restos humeantes de sus blindados. Los ingenieros aliados, al examinar los efectos de la munición alemana, confirmaron que el proyectil perforante del 88 mm, lanzado a velocidades superiores a los 800 metros por segundo, poseía una energía cinética capaz de atravesar blindajes de hasta 80-100 milímetros a distancias tácticas considerables.
Esta cifra contrastaba brutalmente con la capacidad del cañón británico de 2 libras, que con suerte penetraba entre 50 y 60 milímetros de acero a distancias mucho más cortas, y que en la práctica resultaba casi inútil frente a los temibles 88 milímetros. Esta abismal diferencia se traducía en el campo de batalla en una aniquilación unilateral. Un informe aliado de poscombate, parafraseado por algunos historiadores, describiría la sensación de impotencia al ver cómo el acero, antes un símbolo de seguridad, se convertía en una trampa mortal, con fragmentos incandescentes volando por el interior y aniquilando a la tripulación. Cada crack del 88 no solo destruía acero, sino también la confianza en su propia superioridad tecnológica. El miedo, ya incrustado en el corazón del soldado, se tradujo en una necesidad urgente de nuevas tácticas para el comando aliado. Los avances blindados, antes audaces, exigían ahora cautela extrema, con la infantería actuando como ojos y oídos de los tanques, buscando cualquier señal de camuflaje. Los comandantes enfatizaron el uso de cortinas de humo para cegar a los artilleros alemanes y la necesidad de flanquear las posiciones enemigas, un riesgo considerable frente al ataque frontal. Se idearon maniobras de disparar y moverse y se coordinaban ataques de mortero para intentar suprimir los nidos de 80 milímetros. La adopción de estas tácticas de brazos combinados no fue una elección, sino una imposición de la brutal eficacia del 88 milímetros. Un informe aliado de poscombate, parafraseado por algunos historiadores, concluyó: el 88 mm ya no es un arma antiaérea ocasionalmente adaptada, sino el principal cañón antitanque enemigo, y debe ser tratado como tal, con prioridad máxima en su neutralización mediante tácticas combinadas y fuego de supresión. Esta declaración marcó un cambio fundamental en la percepción y la doctrina, reconociendo la necesidad de una reestructuración completa para enfrentar una amenaza que había redefinido las reglas del combate acorazado. El pánico y la desorganización que el estampido seco y potente del 88 milímetros había sembrado en las filas aliadas comenzaron a transformarse en una determinación fría y analítica en los cuarteles generales. Ya no era suficiente con reaccionar tácticamente. La supervivencia en el campo de batalla exigía una comprensión profunda del arma que había redefinido el combate acorazado. La incredulidad inicial sobre la versatilidad de un cañón antiaéreo se había disipado con cada tanque Matilda II destrozado. Ahora, los ingenieros y estrategas aliados, con la humildad impuesta por la derrota, se dedicaron a una tarea forense: desentrañar los secretos del flak. Analizaron los restos humeantes de sus propios vehículos, estudiaron informes de combate detallados y, cuando la fortuna les sonreía, examinaron meticulosamente piezas de 88 milímetros capturadas, buscando no solo entender su potencia, sino también la filosofía ingenieril que la había hecho posible. Este cambio de enfoque, de la sorpresa a la investigación metódica, marcaba el inicio de una nueva fase en la carrera armamentística. Los ingenieros aliados se enfrentaron a una obra de ingeniería formidable. El cañón de 88 milímetros, con su ánima larga y su robusta recámara, era un testimonio de precisión. Descubrieron que su proyectil perforante, lanzado a una velocidad inicial que superaba los 800 metros por segundo, poseía una energía cinética capaz de atravesar blindajes de hasta 80-100 milímetros a distancias tácticas de varios cientos de metros. Esta capacidad contrastaba dolorosamente con la de sus propios cañones antitanque de 2 libras, que apenas lograban penetrar entre 50 y 60 milímetros de acero a distancias mucho más cortas y con una probabilidad de impacto letal drásticamente inferior frente al 88 milímetros.
Incluso el cañón de 6 libras, una mejora significativa en desarrollo, apenas alcanzaba los 70-80 milímetros de penetración. Esta disparidad, no solo en la potencia, sino en el alcance efectivo, explicaba la aniquilación unilateral en el campo de batalla y la sensación de impotencia que cada crack del 88 dejaba a su paso. La comprensión técnica del 88 forzó una reevaluación radical de la doctrina de combate aliada. Los generales, que antes confiaban en la superioridad numérica o en la solidez de un blindaje especializado, tuvieron que admitir que sus esquemas de batalla estaban obsoletos. El énfasis se desplazó hacia la coordinación de brazos combinados, donde la infantería, la artillería y los tanques debían operar en una sinergia mucho más estrecha. Se priorizó la supresión de las posiciones del 88 con fuego de artillería o morteros antes de cualquier avance blindado. Las tácticas de flanqueo, el uso masivo de cortinas de humo y las maniobras de disparar y moverse se convirtieron en procedimientos estándar. Un informe aliado de poscombate, parafraseado por algunos historiadores, resumiría la nueva realidad con una crudeza impactante. El 88 ya no es un arma antiaérea ocasionalmente adaptada, sino el principal cañón antitanque enemigo y debe ser tratado como tal, con prioridad máxima en su neutralización mediante tácticas combinadas y fuego de supresión. Este reconocimiento institucional marcó el inicio de una carrera contrarreloj para igualar al ACT. La ironía era palpable. Los mismos que habían desdeñado el 88 como un flak especializado y de uso limitado, ahora se veían obligados a imitar su filosofía de diseño y a desarrollar armas de potencia comparable. Los talleres británicos y estadounidenses se llenaron de prototipos. El objetivo era crear un cañón antitanque con una velocidad de salida, alcance y capacidad de penetración que pudiera enfrentarse de tú a tú con la amenaza alemana. De este esfuerzo surgirían cañones como el formidable 17-pounder británico, un arma que finalmente ofrecería la potencia de fuego necesaria para penetrar el blindaje frontal de los tanques pesados alemanes y sus propios 88 con una posibilidad real de éxito. Su propio estampido seco y potente en el campo de batalla sería la respuesta, una respuesta forjada en la lección brutal de la adaptabilidad. La génesis del 88 si bien no buscaba la producción masiva a ultranza como otras armas alemanas más tardías, sí encarnaba un pragmatismo ingenieril que valoraba la robustez y la adaptabilidad. Su fabricación, aunque meticulosa y exigente en materiales de calidad, no era intrínsecamente compleja en su concepto. En lugar de desarrollar múltiples armas especializadas para cada función, los ingenieros optaron por un diseño fundamentalmente sólido que permitiera una versatilidad de roles. Esta filosofía de diseño, que contrastaba con la de la MG-34, una ametralladora de excelente manufactura pero más compleja de producir, ya anticipaba la necesidad de maximizar el valor de cada pieza de artillería. El 88 por ejemplo, podía fabricarse con aproximadamente la mitad del tiempo que un cañón antitanque de calibre similar, pero de menor versatilidad, y a un coste que, aunque significativo, era eficiente para su potencia y adaptabilidad, en el orden de unos pocos cientos de Reichsmarks por unidad. Esta robustez se traducía directamente en ventajas de mantenimiento en el campo. El 88 estaba diseñado con componentes duraderos y un sistema relativamente sencillo de desmontaje y montaje para su calibre. Los equipos de artillería, con el entrenamiento adecuado,
podían realizar reparaciones básicas y el reemplazo de piezas desgastadas con una eficacia notable, minimizando el tiempo de inactividad, un factor crítico en la vorágine de la guerra. A diferencia de sistemas más delicados, el ACT-ACT era un caballo de batalla, concebido para soportar los rigores de una campaña prolongada en condiciones adversas, desde los frentes congelados del este hasta el abrasador desierto africano. La inherente multifuncionalidad del 88 mm también representaba una ventaja logística y de producción, al tener una plataforma base capaz de disparar munición antiaérea, de alto explosivo y perforante con solo un cambio de proyectil. Se reducía la necesidad de fabricar y transportar una diversidad excesiva de cañones y sus respectivas piezas de repuesto, simplificando las cadenas de suministro y la formación del personal. La génesis del 88 mm, si bien no buscaba la producción masiva a ultranza como otras armas alemanas más tardías, sí encarnaba un pragmatismo ingenieril que valoraba la robustez y la adaptabilidad. Su fabricación, aunque meticulosa y exigente en materiales de calidad, no era intrínsecamente compleja en su concepto. En lugar de desarrollar múltiples armas especializadas para cada función, los ingenieros optaron por un diseño fundamentalmente sólido que permitiera una versatilidad de roles. Esta filosofía de diseño, que contrastaba con la de la MG-34, una ametralladora de excelente manufactura, pero más compleja de producir, ya anticipaba la necesidad de maximizar el valor de cada pieza de artillería. El 81 mm, por ejemplo, podía fabricarse con aproximadamente la mitad del tiempo que un cañón antitanque de calibre similar, pero de menor versatilidad, y a un coste que, aunque significativo, era eficiente para su potencia y adaptabilidad, en el orden de unos pocos cientos de Reichsmarks por unidad. Esta optimización inherente, aunque no una producción masiva simplificada, sentó las bases para su impacto. El pánico que el cañón de 88 milímetros había sembrado en las líneas aliadas era innegable, pero la verdadera revelación residía en la brillantez de su ingeniería, una lección brutal sobre la adaptabilidad. Cómo una pieza de artillería concebida para los cielos se transformó en un depredador terrestre tan letal y persistente. Desde la mesa de diseño, los ingenieros alemanes habían priorizado la robustez y la funcionalidad, no la especialización estricta. El corazón de su eficacia radicaba en un mecanismo de cierre de corredera horizontal, un diseño que, aunque no era por rodillos, como otras innovaciones alemanas en armamento ligero, ofrecía una acción semiautomática notablemente eficiente. Este sistema permitía una expulsión rápida del casquillo y una recarga fluida, elementos cruciales para mantener una cadencia de fuego sostenida en combate. La masa del proyectil, que podía superar los 9 kilogramos para las municiones antitanque, era impulsada a velocidades superiores a los 800 metros por segundo. Esta energía cinética, capaz de perforar hasta 80-100 milímetros de blindaje a distancias tácticas, era el resultado de un cañón largo y una recámara diseñada para manejar presiones extremas, una proeza de la metalurgia y la mecánica que los aliados tardarían en emular. La capacidad del 88 mm para mantener un ritmo implacable de disparos no se debía solo a su potencia, sino a la sinergia de su diseño integral. Su sistema de retroceso, una combinación de amortiguadores hidráulicos y muelles, absorbía el formidable impacto del disparo, una liberación de energía controlada que permitía que el cañón regresara a su posición de tiro en cuestión de segundos. Esta recuperación casi instantánea era vital para la precisión y la rapidez de los disparos sucesivos, minimizando el tiempo entre objetivos.
La cureña, robusta y versátil, no solo proporcionaba una plataforma estable para un arma de este calibre, sino que permitía un giro completo de 360 grados y una elevación significativa, confiriéndole una adaptabilidad táctica excepcional en cualquier terreno. Un equipo bien entrenado podía, en condiciones óptimas y con una logística de munición eficiente, lograr una cadencia de fuego de hasta 15-20 disparos por minuto, una cifra asombrosa para un cañón de este tamaño y potencia en el fragor del combate. Esta combinación de potencia de fuego, estabilidad, velocidad operativa y adaptabilidad era lo que realmente desarmaba a los tanques aliados que se enfrentaban a una tormenta de acero ininterrumpida. Mientras el 88 mm destacaba por su robustez y potencia sostenida, la filosofía ingenieril alemana se extendía a otras armas, buscando siempre la máxima eficiencia en el combate. Por ejemplo, en el ámbito de las ametralladoras, se desarrollaron soluciones para el fuego continuado, como los mecanismos de acerrojamiento por rodillos para una cadencia de fuego extrema, y crucialmente los cañones de cambio rápido. Esta última innovación, presente en armas como la MG-42, permitía reemplazar un cañón sobrecalentado por uno frío en pocos segundos tras entrenamiento, asegurando una presión de fuego casi ininterrumpida de aproximadamente 1.200-1.500 disparos por minuto. Este enfoque modular y pragmático, la búsqueda de la continuidad operativa bajo el fuego, era un sello distintivo del ingenio alemán. Aunque el 88 mm no poseía un cañón de cambio rápido en el mismo sentido, su diseño para la durabilidad y la facilidad de mantenimiento en el campo, junto con la estandarización de componentes, reflejaba la misma mentalidad que buscaba maximizar el tiempo de actividad y la letalidad de cada sistema de armas. El ACT-ACT, en esencia, era una maravilla de la ingeniería de su tiempo, no por una característica única, sino por la integración inteligente y pragmática de múltiples elementos de diseño, desde la calidad del acero de su ánima, capaz de soportar las tensiones de miles de disparos de alta velocidad, hasta la ergonomía de su sistema de carga. Cada detalle estaba pensado para la eficiencia en un conflicto prolongado. Su diseño permitía una relativa facilidad de mantenimiento en campaña, crucial para la logística de una fuerza que avanzaba rápidamente, lejos de los talleres especializados. La estandarización de sus proyectiles, capaces de alternar entre tipos antiaéreos de alto explosivo y perforantes con rapidez, era un testimonio de su versatilidad inherente. Esta capacidad de adaptarse a múltiples roles con solo cambiar la munición, sin necesidad de ajustes complejos en el arma, lo convertía en una pesadilla táctica y logística para los aliados que dependían de armas especializadas para cada función. La comprensión de esta ingeniería superior y multifuncional se convirtió en una lección brutal para los aliados, cuyo orgullo doctrinal les había impedido ver más allá de la etiqueta de flak y de la aparente unidimensionalidad de su propósito original. Los primeros encuentros, teñidos de la incredulidad inicial, se transformaron rápidamente en una urgente necesidad de comprensión y adaptación en los cuarteles generales aliados. Lo que antes figuraba en los informes de inteligencia como un mero flak, una pieza de artillería especializada para la defensa aérea, ahora se erigía como una amenaza prioritaria, el eje de una reevaluación táctica forzada por la cruda realidad del campo de batalla. Los comandantes, acostumbrados a un combate acorazado más predecible y a la superioridad de su blindaje, se vieron de repente en la posición de tener que idear soluciones improvisadas frente a un enemigo invisible y devastador. ¿Cómo se podía neutralizar un arma que superaba en alcance y potencia
a casi todo su arsenal antitanque. Los primeros intentos se centraron en tácticas evasivas y en la identificación temprana de las posiciones del 88 mm, a menudo a un coste humano y material inaceptable. La inercia doctrinal, arraigada en años de planificación, comenzaba a ceder ante la presión de la supervivencia en el frente. La sorpresa inicial del impacto del 88 mm dio paso a un análisis forense de su capacidad. Los ingenieros aliados, al examinar los restos de los tanques destruidos y, ocasionalmente, alguna pieza capturada, comenzaron a desentrañar el secreto de su devastadora eficacia. Descubrieron que el proyectil perforante del 88 mm, lanzado a una velocidad inicial que podía superar los 800 metros por segundo, poseía una energía cinética capaz de atravesar blindajes de hasta 80-100 milímetros a distancias tácticas considerables. Esta cifra contrastaba brutalmente con la capacidad del cañón británico de 2 libras, que con suerte penetraba entre 50 y 60 milímetros de acero a distancias mucho más cortas, y que en la práctica resultaba casi inútil frente a los 88 milímetros. La diferencia no era meramente incremental, era abismal, una brecha generacional en la tecnología antitanque que los aliados no habían anticipado. El crack del 88 no solo destruía acero, sino también la confianza en su propia superioridad tecnológica. Para el soldado en el frente, el miedo al 81 mm se tradujo en una necesidad urgente de nuevas tácticas. Los avances blindados, que antes se realizaban con cierta audacia, ahora exigían una cautela extrema. La infantería se convirtió en los ojos y oídos de los tanques, buscando cualquier señal de camuflaje o movimiento que pudiera delatar la posición de un flak terrestre. Los comandantes comenzaron a enfatizar el uso de humo para cegar a los artilleros alemanes, o la necesidad de flanquear las posiciones enemigas, un riesgo mayor que el ataque frontal. Se idearon maniobras de disparar y moverse para evitar ser blancos estáticos, y se coordinaban ataques de mortero para intentar suprimir los nidos de 88 mm. Sin embargo, cada movimiento era una apuesta, cada avance una danza con la muerte, ya que el crack seco y potente podía surgir de cualquier parte, sembrando el pánico y la desorganización, transformando de nuevo la confianza en caos. Un comandante de tanque británico, el capitán Davis, en las arenas del norte de África, recordaría la tensión de aquellas órdenes. Con su Matilda II bajo el sol abrasador, la radio crepitaba con informes fragmentados sobre flak en el horizonte. Cortina de humo al frente, equipos de morteros, fuego de supresión en el flanco derecho. Ahora, gritó, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. Tenemos una ventana de 90 segundos. Avancen a toda velocidad. No podemos darles tiempo para apuntar al segundo tanque. La maniobra era un acto de desesperación calculado, una carrera contra el tiempo y la puntería alemana. La esperanza era que el humo y el fuego de mortero desorientaran a los artilleros del 88 mm el tiempo suficiente para que los blindados pudieran cruzar una zona de peligro conocida. Cada segundo era crucial. Cada decisión pesaba toneladas de acero y vidas humanas, mientras el espectro del crack del 88 planeaba sobre cada oruga. Desde la perspectiva alemana, la adopción del 88 mm para roles antitanque no fue un milagro táctico, sino la culminación de una filosofía ingenieril pragmática y adaptable. Mientras los aliados se aferraban a la especialización, los ingenieros alemanes habían diseñado el 88 mm con una robustez y una versatilidad intrínsecas que permitían su adaptación. Su fabricación, aunque inicialmente más costosa y lenta que la de armas más simples, era eficiente para un calibre tan grande.
la habilidad para alternar entre proyectiles antiaéreos, de alto explosivo y perforantes en cuestión de segundos, sin necesidad de ajustes complejos en el arma, era una proeza. Los equipos de artillería, entrenados con una disciplina férrea para operar bajo presión, podían reconfigurar el cañón para su rol terrestre con una eficiencia asombrosa, lo que contribuía a su letalidad en el frente. No era solo el arma, sino el sistema completo de producción, entrenamiento y doctrina flexible lo que maximizaba su impacto. La lección del 88mm resonó profundamente en los talleres y oficinas de diseño aliados. La necesidad de un cañón antitanque de mayor calibre y potencia se hizo innegable. Los ingenieros británicos, en particular, se embarcaron en una carrera contrarreloj para desarrollar armas que pudieran igualar o superar la amenaza. El cañón de 6 libras, una mejora significativa sobre el 2 libras, comenzó a desplegarse, pero incluso este, con su capacidad de perforación de blindaje de unos 70 a 80 milímetros a distancias tácticas, a menudo se quedaba corto frente a las versiones mejoradas del 88mm y los nuevos blindajes alemanes. La verdadera respuesta llegaría más tarde con el desarrollo de cañones como el formidable 17-pounder, un arma que finalmente ofrecería la potencia de fuego necesaria para enfrentarse a los tanques pesados alemanes, y sus 88mm con una posibilidad real de éxito. La ironía era que la solución aliada se gestaba, en parte, imitando la filosofía de diseño que inicialmente habían desdeñado. La génesis del 88mm, si bien no buscaba la producción masiva a ultranza como otras armas alemanas más tardías, sí encarnaba un pragmatismo ingenieril que valoraba la robustez y la adaptabilidad. Su fabricación, aunque meticulosa y exigente en materiales de calidad, no era intrínsecamente compleja en su concepto. En lugar de desarrollar múltiples armas especializadas para cada función, los ingenieros optaron por un diseño fundamentalmente sólido que permitiera una versatilidad de roles. Esta filosofía de diseño, que contrastaba con la de la MG-34, una ametralladora de excelente manufactura, pero más compleja de producir, ya anticipaba la necesidad de maximizar el valor de cada pieza de artillería. El 88mm, por ejemplo, podía fabricarse con aproximadamente la mitad del tiempo que un cañón antitanque de calibre similar, pero de menor versatilidad, y a un coste que, aunque significativo, era eficiente para su potencia y adaptabilidad, en el orden de unos pocos cientos de Reichsmarks por unidad. Esta optimización inherente, aunque no una producción masiva simplificada, sentó las bases para su impacto. Esta robustez se traducía directamente en ventajas de mantenimiento en el campo. El 88mm estaba diseñado con componentes duraderos y un sistema relativamente sencillo de desmontaje y montaje para su calibre. Los equipos de artillería, con el entrenamiento adecuado, podían realizar reparaciones básicas y el reemplazo de piezas desgastadas con una eficacia notable, minimizando el tiempo de inactividad, un factor crítico en la vorágine de la guerra. A diferencia de sistemas más delicados, el Axt era un caballo de batalla, concebido para soportar los rigores de una campaña prolongada en condiciones adversas, desde los frentes congelados del este hasta el abrasador desierto africano. Esta fiabilidad operativa era un factor decisivo en la capacidad alemana para mantener la presión en el frente, asegurando que un cañón dañado pudiera volver a la acción con celeridad, un testimonio silencioso de una ingeniería que priorizaba la resistencia y la continuidad del fuego. La inherente multifuncionalidad del 88mm también representaba una ventaja logística y de producción,
al tener una plataforma base capaz de disparar munición antiaérea de alto explosivo y perforante con solo un cambio de proyectil, se reducía la necesidad de fabricar y transportar una diversidad excesiva de cañones y sus respectivas piezas de repuesto. Aunque la munición era específica para cada rol, la estandarización del cañón en sí simplificaba las cadenas de suministro y la formación del personal. Esta capacidad de doble uso permitía a las unidades desplegadas adaptarse rápidamente a las amenazas cambiantes, transformando una batería antiaérea en una formidable defensa antitanque en cuestión de minutos. Una flexibilidad que los aliados, con sus doctrinas de especialización, solo podían soñar en los primeros años del conflicto. Era una prueba de cómo la previsión ingenieril podía superar las limitaciones impuestas por la doctrina. En última instancia, la combinación de una ingeniería robusta, facilidad de mantenimiento en campaña y una versatilidad intrínseca que simplificaba la logística, confirió al 88 mm una ventaja estratégica decisiva. No solo era un arma potente, sino un sistema eficiente que maximizaba el retorno de la inversión en tiempo de producción y recursos humanos. La ironía era doble. Un arma diseñada para un propósito específico demostró ser adaptable a un rol completamente diferente con una eficacia devastadora. Y esa misma adaptabilidad, subestimada por sus adversarios, se convirtió en una de sus mayores fortalezas operativas. Los aliados tardarían en comprender que la verdadera superioridad no residía solo en la potencia bruta, sino en la inteligencia del diseño que permitía la continuidad del combate y la flexibilidad táctica bajo cualquier circunstancia, un crack que resonaba no solo en el campo de batalla, sino en las mesas de diseño y en los planes de suministro. El crack del 88 milímetros, que había resonado primero como un eco de burla en los cuarteles aliados, se había transformado, para los comandantes en el frente, en una sentencia de muerte ineludible. La ironía de un arma antiaérea dictando el ritmo de la guerra terrestre, desmantelando la doctrina enemiga con cada proyectil, era innegable y profundamente humillante. Lo que comenzó como un desdén por una pieza de artillería supuestamente especializada, se había convertido en el eje de una reevaluación táctica forzada por la cruda realidad del campo de batalla. Los generales, acostumbrados a un combate acorazado más predecible y a la superioridad de su blindaje, se vieron de repente en la posición de tener que idear soluciones improvisadas frente a un enemigo invisible y devastador. ¿Cómo se podía neutralizar un arma que superaba en alcance y potencia a casi todo su arsenal antitanque, capaz de perforar con la misma facilidad un Matilda II que un camión de suministros? La inercia doctrinal, arraigada en años de planificación, comenzaba a ceder ante la presión de la supervivencia en el frente. Los primeros encuentros, teñidos de la incredulidad inicial, se transformaron rápidamente en una urgente necesidad de comprensión y adaptación en los cuarteles generales aliados. La sorpresa inicial del impacto del 88 milímetros dio paso a un análisis forense de su capacidad. Los ingenieros aliados, al examinar los restos de los tanques destruidos y ocasionalmente alguna pieza capturada, comenzaron a desentrañar el secreto de su devastadora eficacia. El proyectil perforante del 88 mm, lanzado a una velocidad inicial que podía superar los 800 metros por segundo, poseía una energía cinética capaz de atravesar blindajes de hasta 80-100 milímetros a distancias tácticas considerables. Esta cifra contrastaba brutalmente con la capacidad del cañón británico de 2 libras, que con suerte penetraba entre 50 y 60 milímetros de acero a distancias mucho más cortas, y que, en la práctica,
resultaba casi inútil frente a los 81 mm. El crack del 88 no solo destruía acero, sino también la confianza en su propia superioridad tecnológica. Para el soldado en el frente, el miedo al 88 mm se tradujo en una necesidad urgente de nuevas tácticas. Los avances blindados, que antes se realizaban con cierta audacia, ahora exigían una cautela extrema. La infantería se convirtió en los ojos y oídos de los tanques, buscando cualquier señal de camuflaje o movimiento que pudiera delatar la posición de un flak terrestre. Los comandantes comenzaron a enfatizar el uso de humo para cegar a los artilleros alemanes o la necesidad de flanquear las posiciones enemigas, un riesgo mayor que el ataque frontal. Se idearon maniobras de disparar y moverse para evitar ser blancos estáticos, y se coordinaban ataques de mortero para intentar suprimir los nidos de 88 milímetros. Sin embargo, cada movimiento era una apuesta, cada avance una danza con la muerte, ya que el estampido seco y potente podía surgir de cualquier parte, sembrando el pánico y la desorganización, transformando de nuevo la confianza en caos. Un comandante de tanque británico, el capitán Davis, en las arenas del norte de África, recordaría la tensión de aquellas órdenes. Con su Matilda II bajo el sol abrasador, la radio crepitaba con informes fragmentados sobre flak en el horizonte. Cortina de humo al frente, equipos de morteros, fuego de supresión en el flanco derecho. Ahora, gritó, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. Tenemos una ventana de 90 segundos. Avancen a toda velocidad. No podemos darles tiempo para apuntar al segundo tanque. La maniobra era un acto de desesperación calculado, una carrera contra el tiempo y la puntería alemana. Un equipo de 88 milímetros camuflado podía abrir fuego y lanzar sus primeros 2 o 3 proyectiles perforantes en apenas 30 segundos, cada uno con una probabilidad de impacto letal muy superior a la respuesta aliada. La esperanza era que el humo y el fuego de mortero desorientaran a los artilleros del 88 milímetro el tiempo suficiente para que los blindados pudieran cruzar una zona de peligro conocida. Cada segundo era crucial. Cada decisión pesaba toneladas de acero y vidas humanas, mientras el espectro del crack del 88 planeaba sobre cada oruga. La adopción de estas tácticas de brazos combinados no fue una elección, sino una imposición de la brutal eficacia del 88 mm. Los comandantes aliados se vieron obligados a desarrollar una mentalidad más flexible y coordinada, integrando la infantería, la artillería y los tanques de formas que antes no se habían considerado esenciales. Un informe aliado de poscombate, parafraseado por algunos historiadores, concluía: el 88 mm ya no es un arma antiaérea ocasionalmente adaptada, sino el principal cañón antitanque enemigo, y debe ser tratado como tal, con prioridad máxima en su neutralización mediante tácticas combinadas y fuego de supresión. Esta declaración marcó un cambio fundamental en la percepción y la doctrina, reconociendo el pánico y la desorganización que el estampido seco y potente del 88 milímetros había sembrado en las filas aliadas, comenzaron a transformarse en una determinación fría y analítica en los cuarteles generales. Ya no era suficiente con reaccionar tácticamente. La supervivencia en el campo de batalla exigía una comprensión profunda del arma que había redefinido el combate acorazado. La incredulidad inicial sobre la versatilidad de un cañón antiaéreo se había disipado con cada tanque Matilda II destrozado. Ahora, los ingenieros y estrategas aliados, con la humildad impuesta por la derrota, se dedicaron a una tarea forense: desentrañar los secretos del flak.
Analizaron los restos humeantes de sus propios vehículos, estudiaron informes de combate detallados y cuando la fortuna les sonreía, examinaron meticulosamente piezas de 88 milímetros capturadas, buscando no solo entender su potencia, sino también la filosofía ingenieril que la había hecho posible. Este cambio de enfoque, de la sorpresa a la investigación metódica, marcaba el inicio de una nueva fase en la carrera armamentística, una fase de emulación forzosa. Este reconocimiento institucional marcó el inicio de una carrera contrarreloj para igualar al ACT-ACT. La ironía era palpable. Los mismos que habían desdeñado el 88 mm como un flak especializado y de uso limitado, ahora se veían obligados a imitar su filosofía de diseño y a desarrollar armas de potencia comparable. Los talleres británicos y estadounidenses se llenaron de prototipos, abandonando la rigidez de la especialización en favor de la versatilidad y la fuerza bruta. El objetivo era crear un cañón antitanque con una velocidad de salida, alcance y capacidad de penetración que pudiera enfrentarse de tú a tú con la amenaza alemana. De este esfuerzo surgirían cañones como el formidable 17-pounder británico, un arma que finalmente ofrecería la potencia de fuego necesaria para penetrar el blindaje frontal de los tanques pesados alemanes y sus propios 88 milímetros con una posibilidad real de éxito. Su propio estampido seco y potente en el campo de batalla sería la respuesta, una respuesta forjada en la lección brutal de la adaptabilidad y en la obligatoria reevaluación de la superioridad tecnológica. La génesis del 88 mm, si bien no buscaba la producción masiva a ultranza, como otras armas alemanas más tardías, sí encarnaba un pragmatismo ingenieril que valoraba la robustez y la adaptabilidad. Su fabricación, aunque meticulosa y exigente en materiales de calidad, no era intrínsecamente compleja en su concepto. En lugar de desarrollar múltiples armas especializadas para cada función, los ingenieros optaron por un diseño fundamentalmente sólido que permitiera una versatilidad de roles. Esta filosofía de diseño, que contrastaba con la de la MG-34, una ametralladora de excelente manufactura, pero más compleja de producir, ya anticipaba la necesidad de maximizar el valor de cada pieza de artillería. El 88 mm, por ejemplo, podía fabricarse con aproximadamente la mitad del tiempo que un cañón antitanque de calibre similar, pero de menor versatilidad, y a un coste que, aunque significativo, era eficiente para su potencia y adaptabilidad, en el orden de unos pocos cientos de Reichsmarks por unidad. Esta optimización inherente, aunque no una producción masiva simplificada, sentó las bases para su impacto duradero y su influencia en la estandarización futura de calibres y roles, más allá de la mera potencia. El 88 mm Shure, el ACT-ACT, trascendió su función original y se erigió como un hito ineludible en la historia de la artillería. Su impacto no se limitó a las arenas del desierto o a los campos de Francia, sino que resonó profundamente en los talleres de diseño de la posguerra, forzando una reconsideración global de las armas antitanque. La filosofía de versatilidad y potencia que encapsulaba, inicialmente subestimada por los aliados y descartada como una flak especializada, se convirtió en un estándar a emular. Ingenieros de todo el mundo estudiaron su diseño robusto, su capacidad para alternar municiones de alto explosivo y perforantes, y su eficiencia operativa, influyendo directamente en el desarrollo de futuros cañones antitanque y de tanque. La idea de un arma fundamentalmente sólida que pudiera cumplir múltiples roles con una eficacia devastadora, similar al concepto de una ametralladora de uso general capaz de mantener una cadencia de fuego sostenida y adaptable, se afianzó como un principio de diseño crucial.
El crack de cada disparo del 88, que una vez fue el sonido del terror, se convirtió en un eco de la innovación y la adaptabilidad que transformarían la guerra moderna, demostrando que la rigidez doctrinal podía ser el enemigo más costoso. Así, el cañón que los aliados habían desdeñado como un flak unidimensional, destinado solo a rasgar los cielos, se transformó en el depredador terrestre más temido y eficiente, forzando una reevaluación completa de la guerra acorazada y de las prioridades de diseño. Su historia es una poderosa parábola sobre la ironía inherente a la guerra y la ceguera que a menudo impone la doctrina. Revela cómo la verdadera superioridad tecnológica no siempre reside en la especialización rígida o en la potencia bruta aislada, sino en la adaptabilidad y el pragmatismo ingenieril que permiten a un sistema superar sus limitaciones iniciales y responder a nuevas amenazas. El estampido seco y potente del 88 milímetros no solo destrozó tanques y vidas, sino también el orgullo y las preconcepciones arraigadas en los cuarteles generales. Al final, la lección más duradera de aquel formidable cañón de 88 milímetros es clara y resuena a través de la historia militar. Los sistemas, con su diseño inteligente y su capacidad de adaptación multifuncional, son los que, en última instancia, deciden el curso de las guerras, no la arrogancia ni la ciega confianza doctrinal en lo preestablecido.